En nuestro diario vivir podemos ver manifestaciones de bondad por parte de la creación. Podemos ver en estos tiempos cómo muchos seres humanos se han movido a ayudar a otros, sin importar nada más, a pesar de los riesgos que puedan correr en medio de infecciones o virus que puedan contraer. Aún así son movidos por la bondad que abarca en sus corazones a hacer cosas que puedan ayudar a otros. También podemos ver actos de bondad en los lugares donde trabajamos, cómo nos ayudamos los unos a los otros en las labores diarias. Tal vez también ocurre a los niños y a los jóvenes cuando van al colegio y a las universidades, o cuando más bien faltan a clases o cuando se quedan al escribir cualquier tarea o cualquier trabajo. Algún compañero de clases le presta la libreta o le dicta para que se ponga al día. Todos estos son actos de bondad que podemos ver. Hemos oído ya anteriormente que los atributos de Dios se clasifican en dos grandes ramas, ¿cierto? Que son los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Los primeros son aquellos que solo existen en Dios y en ninguna otra persona o otro ser fuera de él. Por ejemplo, la omnisciencia, la omnipresencia, la presciencia que vimos hace poco, la eternidad y algunos otros atributos que solo existen en Dios mismo y en nada ni en nadie más. Pero lo segundo, los comunicables, estos además de Dios que también existen porque a Él le ha placido que se transfieran a su creación, a nosotros como sus criaturas, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros que somos la corona de su creación, por ejemplo, el amor, la fidelidad, la santidad y lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, la bondad. Por eso comencé de esa manera, la bondad manifestada en el ser humano en medio de toda esta tribulación, en esta angustia, en medio de la enfermedad, cómo unos se ayudan con otros, o cómo los niños cuando no están en clase se ayudan unos a otros, o los jóvenes en la universidad, o nosotros en el trabajo. Igual vemos la bondad de la creación, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y este atributo de la bondad, así como el amor, así como la fidelidad, incluso la santidad, son atributos que el Señor, por el beneplácito, solamente porque así Él lo quiso, nos los ha permitido y nos los ha transmitido de alguna manera. La diferencia es que estos atributos en Él son perfectos, en nosotros no. ¿A causa de qué? De nuestra naturaleza caída. Nosotros amamos, obviamente, pero imperfectamente. Nosotros somos fieles, pero imperfectamente. Nosotros somos bondadosos, como por ejemplo lo veíamos ahorita, pero imperfectamente. Nuestra bondad, por muy buena que parezca, está lejos de ser como la bondad de Dios. Y es esto lo que queremos meditar en el día de hoy. ¿De dónde nace la bondad? ¿Por qué es superior a la bondad nuestra, la bondad de Dios? ¿O de dónde nace la bondad de Dios? ¿Y por qué esa bondad de Dios es superior a la nuestra? Son algunas de las preguntas que deberíamos hacernos al tocar este hermoso tema. ¿Dios es tan bondadoso como tú lo dices, hermano? O la pregunta que muchos hacen para querer confrontarnos con nuestra fe: ¿cómo un Dios tan bueno como me dices que es, permite que pasen cosas malas como este coronavirus, por ejemplo? A un Dios en medio de esta pandemia, de este aislamiento, está actuando bondadosamente porque sus atributos permanecen en Él. Él no puede ser en etapas más poderoso que amoroso, más justo que bueno, más misericordioso que santo. No, todos sus atributos se manifiestan en cada cosa que pasa y todos sus atributos están alineados unos con otros. Así que, hermano y amigo que estás viéndonos, en medio de esta pandemia también podemos ver
la bondad de Dios, así como el juicio, así como la misericordia, así como su amor eterno. Si Dios se les ha revelado a miles de personas que no le conocían en medio de esta pandemia, entonces, mis hermanos, nosotros debemos decir, bendito sea este Dios del coronavirus. A otros ha mostrado su amor, fortaleciéndoles y proveyéndoles, consolándoles en medio de esta dificultad. Entonces debemos decir, bendito sea el Dios de este coronavirus. A otros tal vez ha mostrado su disciplina o su juicio en medio de esto porque tienen sus miradas puestas en todas las cosas, menos en Dios, menos en su Creador. Entonces también debemos decir, bendito sea el Dios de este coronavirus. Así que hermanos y amigos que nos ven por esta transmisión, te tengo que decir que todos los atributos van alineados unos con otros, porque provienen del mismo Dios y se manifiestan en cada cosa que Él provee, en cada cosa que Él hace, en cada cosa que pasa. Y esta noche entonces meditemos en este atributo tan hermoso como es la bondad de Dios. Y yo quiero que meditemos en el Salmo capítulo 136, versículo 1, y solo la primera parte de ese Salmo. Salmo capítulo 136, versículo 1, solo la primera parte, la primera lineecita. Este Salmo es muy hermoso, hermano, porque este Salmo le recuerda al pueblo todo lo que Dios hizo en medio de Egipto, todo cómo separó el mar, cómo atravesaron y todas las cosas bondadosas que el mismo Dios hizo. Y dice el Salmo en el capítulo 136, en el versículo 1, solo en la parte A, alabad a Jehová porque Él es bueno. De esta primera parte del versículo 1 podemos sacar por lo menos dos aseveraciones, que es lo que quiero que meditemos en el día de hoy. La primera de ellas es la bondad de Dios revelada y la segunda es la alabanza a Jehová por esa bondad revelada. El salmista en este texto nos da una razón para alabar a Jehová y es porque Él es bueno. ¿Y por qué es bueno? Él es bueno porque es el sumo bien, la perfección de la bondad, el absoluto bien. No hay nada ni nadie bueno como Él. ¿Y dónde vemos esa bondad? En lo que Él mismo nos ha revelado. Vemos su bondad en su misma creación. La bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza. El apóstol Juan en su primera carta decía, Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta, hermanos, que no hay nada en ella que sea incompleta o defectuosa. Ni nada puede serle añadida o mejorarla. Nada que podamos hacer puede añadir o quitar algo de la bondad de Dios. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas, nosotros como seres humanos, podemos ser buenos solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Por eso es un atributo comunicable. A Él le place comunicarnos cierta parte de su bondad y nosotros podemos ser buenos solo por la medida que Él nos permite tener. Y aún así, por nuestra naturaleza caída, jamás en esa pequeña porción de bondad que podamos tener, nunca podremos ser perfectamente buenos. Él es bueno esencialmente y no solo bueno, sino que Él, Dios, es la bondad misma. La bondad nuestra es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia, hace parte de su ser, es su naturaleza. La nuestra no, a nosotros fue añadida. Él es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota. En Dios es como un océano eterno, un océano infinito, un océano que nunca acaba.
Mientras que en nosotros una gota, en Dios es un océano infinito. Él es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adición ni la subtracción de su bondad. Dios es el sumo bien. Dios es no solo el más grande de todos los seres, sino también el mejor. Todo el bien que puede haber en una criatura le ha sido impartido por el Creador, pero la bondad es propia en Dios porque es la esencia de su naturaleza eterna. Dios era eternamente bueno antes de que hubiera ninguna manifestación de su gracia y antes que existiera ninguna criatura a la cual impartirla o con la cual incluso ejercitarla. Del mismo modo que era infinito en poder desde toda la eternidad, antes de que hubiera o de que hiciera uso de su omnipotencia. De ahí que la primera manifestación de su perfección divina fuera dar el ser a todas las cosas. Como lo dice el salmista, bueno eres tú y bienhechor. Dios tiene en sí mismo un tesoro infinito e inagotable de bendición que es suficiente para llenarlo todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno, como está escrito. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Así que, hermanos, la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación. Cuando más detenidamente estudiamos a la criatura, más evidente es la bondad de Dios. Tomemos en primer lugar al hombre, a nosotros, quienes somos la corona de la creación como ejemplo. Todo en nosotros, en nuestro cuerpo, atestigua la bondad de su creador. Cuán adecuadas son las manos para llevar a cabo su trabajo. Cuán bueno al proveer de párpados y ceja a los ojos para su protección. Cuán necesario es el dedo del pie, el más pequeño, para nuestro equilibrio. En tu cuerpo, hermano, en tu cuerpo, amigo, y en el mío, no hay nada que sobre. Todo ha sido perfectamente creado por Dios y cada miembro de tu cuerpo, cada molécula de tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo tiene una función y es necesaria para vivir. Y ahí se ve manifestada la bondad de Dios. Sin embargo, mis hermanos, la bondad del Creador no se limita solo al hombre, sino que es ejercitada para con todas las criaturas. Dice el salmista, los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades de los pájaros del aire, para suplir los animales del bosque, para suplir los peces del mar. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Verdaderamente, de la misericordia de Jehová está llena la tierra, como dice el salmista en el Salmos capítulo 136. La bondad de Dios es notoria en la variedad de placeres naturales que ha provisto para toda su criatura. Dios podía verse incluso contentado satisfaciendo nuestra hambre sin que la comida fuera agradable a nuestro paladar. No era necesario. Qué evidente es su bondad en la variedad de gusto que ha dado a la carne, las verduras, la fruta. Dios nos ha dado no solo los sentidos, mis hermanos, para poder captar el sabor, el gusto, sino que también aquello que lo satisface. Y esto también
entonces revela su bondad para con su creación. Lamentablemente, mis hermanos, muchas veces nos olvidamos de la bondad de Dios. No lo vemos reflejado en nuestro diario vivir. Muchas veces nos olvidamos de las cosas que son ordinarias, pero en medio de esas cosas ordinarias hay un Dios extraordinario que nos muestra su bondad todos los días, a cada minuto o a cada segundo. La tierra podía haber sido igualmente fértil sin que su superficie fuera tan satisfactoriamente variada. Nuestra vida física podría haberse mantenido sin las flores hermosas que regalan nuestra vista y que exhalan incluso dulces perfumes. Podríamos haber andado sin que los oídos nos trajeran la música de los pájaros. Pero Dios no es así. Dios es un Dios bondadoso. Y miren todo lo que ha hecho con su creación. ¿De dónde proviene, pues, esta hermosura, este encanto tan generosamente vertido sobre la faz de la naturaleza? Pues el Salmo 145, versículo 9 lo contesta. Las misericordias de Jehová sobre todas sus obras. Es la misericordia de Dios quien ha obrado de tal manera para darnos este privilegio de su naturaleza, de su creación. La bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley de su creador, mis hermanos, y escucha bien esto, cuando el hombre quebrantó la ley de su creador, no comenzó enseguida una dispensación de ira como lo merecíamos. Dios podía muy bien haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo y placer. Pero en lugar de eso, en lugar de hacer eso, introdujo un régimen mixto de misericordia y de juicio. Cuando Adán y Eva pecaron, si a Dios le hubiese placido acabar toda la historia de la humanidad en esos días solamente, hubiese estado en todo su derecho. Es su creación, nosotros somos su creación, nosotros somos sus criaturas. Pero la bondad de Dios se movió a moverse en misericordia y en juicio, un régimen mixto. La misericordia triunfa sobre el juicio, como lo dice Santiago. A pesar de todos los males que acompañan nuestro estado caído, la balanza del bien prevalece grandemente. Sí, hay algunas excepciones al respecto. Los hombres y mujeres también conocen muchísimos más días de buena salud que de enfermedad y dolor. En la creación hay mucha más felicidad que desdicha. Incluso para nuestras penas hay considerable alivio. Y Dios ha dado a la mente humana, a nuestra mente, una flexibilidad que nos permite adaptarnos a cada circunstancia y poder sacar provecho de cada una de ellas también. La bondad de Dios entonces no puede ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. No, eso es lo que decía yo al principio en la pregunta, porque un Dios tan bueno entonces permite que pasen cosas malas. No, no puede ser puesto en entredicho porque sí o porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, y después por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí ira, el día de la ira, ¿a quién puede culpar el hombre sino a sí mismo? Un hombre que ha estado a espaldas de Dios toda su vida, un hombre que ha fallado en contra de la ley de Dios, ¿qué puede esperar? Juicio. ¿Y cómo va a culpar a Dios? No, él es digno del juicio sencillamente porque ha sido enemigo de Dios durante toda su existencia. Entonces no podemos culpar a Dios de las cosas que nosotros hacemos. Recuerden que Dios es soberano, pero el hombre es responsable.
Si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones, abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias, entonces yo les pregunto, ¿sería Él bueno? Cuando Dios libre la tierra de los que han quebrantado sus leyes, desafiando su autoridad, escarneciendo a sus mensajeros, despreciando a su Hijo y perseguido a aquellos por lo que Cristo murió, la bondad de Dios no sufrirá, sino que por el contrario, ellos será el ejemplo más brillante de la misma. Mi hermano, descansa en ello. Descansa en esto, no te centres en tu vida aquí y ahora. No, mi hermano, tu vida, recuerda que tú tienes un galardón que te espera en los cielos. Un galardón que ya Cristo ganó por ti y por mí, mi hermano. Descansa en esa verdad. Descansa en esa verdad, descansa si seas perseguido, descansa si nuestro Señor sea vituperado, descansa en ello porque ya Él venció y por lo tanto nosotros venceremos. Ahí será manifestada la bondad de Dios plenamente cuando estemos con Él. La bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la opción de ser llamados hijos. Mis hermanos, la mayor manifestación de la bondad de Dios durante toda esta creación, durante todos los tiempos, fue enviado su Hijo. Esa es la mayor bondad de Dios en nuestros tiempos. Fue enviado Jesús a morir por nosotros. Fue entonces cuando una multitud de las huestes celestes alabó a su Creador y dijo: gloria en las alturas a Dios y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Y es precisamente allí donde vemos entonces la segunda parte de esto, y es la alabanza a Jehová por esa bondad revelada. Sí, mi hermano, sí, en el Evangelio, la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Tampoco la bondad de Dios puede ser puesta en entredicho porque no hiciera objeto de su gracia redentora a todas las criaturas pecadoras. Tampoco lo hizo así con los ángeles caídos. Es que Dios no es bondadoso como tú me dices, porque Dios no hizo objeto de su gracia redentora a toda la creación. Mi hermano y amigo, tú que nos estás viendo, déjame decirte algo. Nosotros éramos merecedores de toda la ira de Dios, pero a Él le plació por el puro afecto de su voluntad, para su gloria, para alabar su nombre, escoger de toda esa creación caída un puñado y decir: estos son míos. Ahí está manifestada la bondad de Dios, dándonos por gracia la salvación y dándonos de su misericordia, o evitando por su misericordia lo que nosotros merecíamos. Un pastor conocido que ya murió hace algunos años, una vez contó que una hermana de la iglesia que pastoreaba se le acercó a decirle: pastor, no puedo creer, me sorprende cómo Dios aborreció a Esaú, basándose obviamente en Romanos capítulo 9. A lo que el pastor contestó: hermana, a mí lo que realmente me sorprende es cómo pudo amar a Jacob, citando la carta de Pablo. Es hermoso lo que este pastor le contestó a la hermana. En realidad, nosotros, toda la humanidad, era digna y había hecho méritos de sobra, mis hermanos, para ganarnos la ira de Dios eternamente. Pero a Dios le plació por el puro afecto de su voluntad, no por lo que vio en ti, ni porque teníamos mérito alguno, solo por amor de su nombre
y para su propia gloria. Escoger ese puñado en su mano y decirles como a Jacob: desde antes de la fundación del mundo te amé, y porque soy fiel a mi propio nombre, te salvé. Es increíble, hermanos, cómo muchas veces podemos pensar que nosotros nos merecemos todo. Cómo nosotros, en vez de ser enjuiciados, queremos como seres humanos enjuiciar a Dios. Eso es increíble, hermanos. Es increíble, pero pasa. Muchos seres humanos hoy se preguntan, y recalco en ello, cómo Dios, siendo tan bueno como tú me lo presentas, permite que pasen tantas cosas malas. Es por el pecado, hermano, por el pecado que abunda en la creación, en su creación. Es increíble también, hermanos y amigos que nos están viendo, cuánta bondad de Dios por su creación, hasta el punto de entregar a su propio Hijo en rescate por muchos. La mayor manifestación de bondad de Dios se ve reflejada únicamente en la cruz del Calvario. La mayor manifestación de su bondad se ve en Calvario, así como ese poder se manifiesta en esa cruz, venciendo a la muerte, muriendo, y salvando pecadores, perdiendo. Asimismo, se ve manifestada su bondad entregando su propia vida por asesinos, por adúlteros, por mentirosos, por idólatras, por incrédulos, que solo merecíamos la justa ira de Dios. Solo merecíamos la justa ira de Dios. Cuánta bondad, amados. Cuánta bondad, amigos, si me estás viendo, se ve manifestada en esa acción en la cruz del Calvario. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La gratitud es la respuesta justamente requerida de los que somos objeto de su benevolencia. Pero ¿por qué su bondad es tan constante y abundante, y a nuestro gran benefactor le es negada a menudo esa gratitud? Porque si la bondad de Dios abunda en toda su creación, abunda en cada minuto, abunda en cada hora, en cada obra que nosotros vemos, ¿por qué se abunda tanto? A nuestro gran benefactor, que es Dios, le es negada esa gratitud. Es tenida en poca estima porque es ejercida hacia nosotros en el curso normal de los eventos. Como lo decía ahorita, eventos ordinarios en donde no vemos la mano de Dios extraordinariamente y sobrenaturalmente actuando sobre su creación. Creemos que por ser eventos ordinarios no merece darle gloria a Dios. No, no es así, hermano, no es así, amigo. Ahorita orábamos, perdón. Ahorita orábamos por una señora que le dio un paro cardiorrespiratorio. ¿Y cómo somos nosotros tan rápidos para recordar esos eventos, cierto? Obviamente, ¿cuánto tiempo pasa cuando a un ser humano le da un paro? Pueden pasar segundos tal vez y puede morir en ese instante. Pero entonces juzgamos a Dios: Señor, porque tú permitiste, Señor, eso. Pero no agradecemos a Dios de que a pesar de nosotros, también Él, en su benevolencia, en su bondad, aún a muchos les ha salvado de ello. ¿Cuántos de nosotros hemos sido alejados de algún accidente que ni siquiera en ningún momento nos enteramos? ¿Cuántos hemos sido alejados de la misma muerte sin tú y yo saber que nos enfrentábamos a ella? Ahí vemos la bondad de Dios actuando. Ahí vemos la bondad de Dios actuando permanentemente en nosotros. No es sentida porque la experimentamos entonces diariamente. Pero mi hermano y amigo que tú nos ves y nos escuchas, te pregunto, esta mañana te levantaste y hasta el día, hasta esta hora, tú estás respirando única y exclusivamente por la bondad de Dios,
único y exclusivamente porque al Señor así le ha placido. Menosprecia las riquezas de su benignidad, como dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Su bondad es menospreciada cuando no es perfeccionada como medio de llevar a los hombres al arrepentimiento, sino que por el contrario sirve para endurecerlos al suponer que Dios pasa por alto su pecado. Por un lado, mi hermano, la mayor manifestación de bondad que nosotros como seres de Dios, como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que hemos sido salvados por Él, de Él, por Él y de Él, hemos sido salvados de Él también. La mayor manifestación de bondad que tú y yo podemos hacer, mi hermano, es predicar el evangelio. Es predicar el evangelio. Esa es la mayor manifestación de bondad que nosotros de este lado de la eternidad podemos hacer. Amigo, si tú me estás viendo y no conoces a Cristo, yo te ruego, amigo mío, que no estés convencido de que Dios te debe algo. Si hay algo que Dios aún te debe, es el eterno castigo por tu incredulidad. No creas que Dios pasará por alto tu pecado sin arrepentimiento. No se trata de que te sientas mal porque peques, sino que te des cuenta que necesitas a un Salvador, y eso solo lo puedes encontrar en la persona de Jesucristo, solo en Él. Yo no sé por qué estás escuchando esto. También es posible que te creas cristiano cuando realmente no lo es. Evalúa tu cristianismo a la luz de la palabra de Dios. No bases tu identidad de cristiano en lo que puedas o no puedas hacer, sino en la persona de Cristo, que es nuestra única y verdadera identidad. Y es a Él a que nos debemos asemejar. Fue lo que el apóstol Pablo le escribió a los Romanos en el capítulo 8, versículos del 28 al 30. Fuimos llamados, fuimos justificados y seremos glorificados haciéndonos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, hacernos a la imagen de su Hijo. Y si tú estás viendo esto y tú crees que no estás siendo como su Hijo, amigo, déjame decirte que tú necesitas arrepentirte. Si aún no le conoces, corre a Cristo. Él no rechaza ningún corazón atribulado y contrito. Él no rechaza un corazón arrepentido. Es la única esperanza que tienes. Y la verdad, amigo mío, no sé si tendrás otra oportunidad de escuchar de Él. Eso solo lo conoce nuestro bondadoso y gran Dios. Pero hoy puede ser el día de tu salvación. Y para ti, mi hermano, que estás conectado con nosotros, la bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Nosotros confiamos plenamente en su bondad porque Él es bueno en gran manera. Esta excelencia de Dios es la que más apela a nuestros corazones. Su bondad permanece para siempre y por ello nunca, escúchame bien, nunca deberíamos desanimarnos. Bueno es Jehová, como dice Nahum, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Cuando otros se portan mal con nosotros, ello debería llevarnos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, deberíamos bendecirle más reverentemente porque Él es bueno. No debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios. Aunque todo lo demás se ha puesto en duda, esto es absolutamente cierto, mi hermano. Grábatelo en tu mente y en tu corazón, como dice el salmista. Jehová es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y porque Jehová es bueno, entonces
debemos alabarle. Mi amigo, no sé, mi hermano, en qué situación te encuentras. Yo no sé qué está pasando en tu vida en estos momentos. No lo sé, pero Dios, el Dios bondadoso, sí lo sabe. El Dios todopoderoso, sí lo sabe. El Dios omnisciente, el Dios omnipresente, sí lo sabe. El Dios amoroso, sí lo sabe, mi hermano. Descansa en Él. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Descansa en esta verdad siempre. Apela a esa verdad siempre. Él es bueno, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Rey. No importa lo que yo esté pasando, tú me has prometido como hijo tuyo que todas las cosas que me pasan es para mi bien, porque yo soy hijo tuyo. Alabad, mi hermano, a Jehová, porque Él es bueno en gran manera y todo el tiempo es bueno, mi Señor. Amén. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y en gran manera, Padre. Gracias, Todopoderoso, porque nos has permitido, Señor, conocer este atributo tuyo, mi Rey, que nos muestra qué tan bueno eres tú, Señor, y no porque tú lo seas, Señor, sino que tu esencia es de tu esencia, es tu naturaleza de bondad. Tal vez nosotros tenemos parte de esa bondad, pero aún la nuestra, Señor, nunca se va a mostrar perfectamente por nuestra naturaleza caída. Pero en ti, Señor, tú eres nuestro sumo bien. Tú eres nuestro bienhechor, Señor. Oh, Señor, todo lo que proviene de ti, así sea que a la luz de nuestros ojos no se vea así, mi Rey. Aún así, Señor, más allá de todas estas cosas que han pasado, lo que ha pasado en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que pasará en el futuro, Señor, más allá de lo que pase, mi Rey, sea malo o mal visto por los ojos humanos, Señor, sabemos que es bueno porque proviene de ti. Tú eres soberano, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres omnisciente, pero también eres bueno. Y bueno en gran manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en esta verdad. Ayúdanos, mi Rey, a poder descansar en esta verdad, Señor. Oh, Señor, yo te lo ruego, Padre. Y si alguno que está en esta transmisión, Señor, no conoce de ti, bendito Dios. Oh, Señor, yo te ruego y apelo únicamente a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, para que en tu bondad puedas mover a estas personas al arrepentimiento y a que puedan depositar única y exclusivamente su esperanza en ti, Señor. Es lo que yo te pido, Señor. Si hay alguno aquí que no te conoce, Señor, que te conozca, Padre. Es la mayor manifestación de la bondad, Señor, en nosotros. Es tu salvación, mi Rey, en virtud de la obra majestuosa de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Oh Espíritu Santo, ayúdanos en todo a entender estas verdades, a depositarlas no solo en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones, y ayúdanos a poner por obra todo lo que aprendemos. Oh Señor, alabado sea el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea por siempre, por toda la eternidad. Amén.